Continuamos acá. En la línea 225 empezaban los mapas, instalábamos los paquetes necesarios, hicimos los mapas departamentales, ahora nos toca los provinciales, a nivel de provincias y a nivel de distritos. Entonces, necesitamos el shapefile de provincias, de los límites de las provincias de Perú. Y yo ya les conté que se puede descargar de la página del INEI, aunque está un poco escondido. Yo prefiero descargarlo de esta página GeoGPS Perú. Busquemos acá, debe aparecer límites provinciales acá, límites provinciales. Y acá me dice límites provinciales políticos, shapefile INEI actualizado. Lo descargamos, acá descargar shapefile. Lo guardamos donde lo descargamos en el directorio donde estamos trabajando. Yo estoy trabajando en esta carpeta sesión 8. Lo guardo ahí. Acá me lo descargó en un archivo comprimido. Lo voy a descomprimir haciendo anticlic y ponerle extraer aquí. Y descarga o descomprime todos estos de acá. INEI límite provincial 1196 subguión GeoGPS Perú. Juan Suyo. Y todos tienen el mismo nombre, solamente que están en diferentes formatos, ¿no? Le dije que el que nos interesaba era este SHP, pero igual tienen que estar los demás en la misma carpeta porque funcionan en forma conjunta. Listo, ya están ahí. Regresamos al do file. Y lo primero que tenemos que hacer es transformar ese shapefile a formato data, a formato DTA, formato stata, ¿no? Entonces, shapefile to DTA. ¿Qué cosa vamos a transformar? Esta carpeta o este shapefile que se llamaba, vamos a copiar el nombre, copiar nombre, todo eso lo copio acá, es el nombre del shapefile, y le digo que una vez transformado a Stata, esa información lo guarde en dos bases de datos. Una que se llame PeruProp y otra que se llame CoreProp, y que en esa base de datos se identifique a cada provincia con la variable ID. ¿Qué hacía ¿Por qué lo guardaba en dos bases de datos? En la primera, que se llamaba PeruProp, guardaba los nombres y los códigos de todas las provincias. Y en el CoreProp guardaba las coordenadas de todos los puntos que forman los límites de las provincias. Corremos y ya está. En la carpeta donde estoy trabajando debe aparecer CoreProp y PeruProp. Si abrimos el que es PeruProp, debe haber 190 y tantas filas, 196 filas, porque hay 196 provincias en el Perú. Y solamente esta información sobre el código de la provincia, el nombre, la capital de la provincia, el identificador y algunas cositas más como el área de la provincia y algunas cositas que ya son características más eh, específicas, pero acá no hay nada sobre los límites, ¿no? No hay nada sobre las fronteras de las provincias. La información sobre las fronteras está en CoreProp. Abrimos CoreProp y acá no tenemos 196 filas, sino tenemos 740.816 filas, porque cada puntito, cada fila, corresponde a un punto que forma
la frontera, ¿no? Todos los que son uno acá son puntitos que forman la frontera de la provincia uno. Y así tenemos para todas las provincias, para las 196 provincias, ¿no? Un montón. Hagamos un tab de ID. Debe estar escrito con mayúscula, vemos. Sí, tab ID. Por ejemplo, para dibujar la frontera de la provincia 196 necesito 5.578 puntos. Para graficar la provincia 130 necesito 2.400 puntos. Es un montón de puntitos que forman la frontera de cada provincia. Cierro. Ahora voy a abrir esa base de datos sobre que hemos creado, donde están los nombres de las provincias. Es la que hemos abierto hace un rato, donde estaba el identificador de la provincia, el nombre, la capital, el área, y esas cositas. Y vamos a hacerle un merge 1-1 eh, con una base de datos que yo les pasé, que se llama CarProp, que eran características de la provincia. Pero antes, el identificador de provincia no está igual en ambos. Entonces voy a generar una variable nueva, prop, que tenga el mismo identificador. ¿Por qué? Porque acá en idprop, idprop, ese numerito no se llama igual y además está en string. Para convertirlo a texto, pero a número, una forma es ponerle real, que lo convierta al valor real. O también podrían ponerle de string, ¿no? Es lo mismo. Una vez que hago eso, que hago el merge después, ha hecho match con los 196, las 196 provincias. Y ahora tengo una base de datos un poquito más grande, donde tengo estas variables. Población en 1993, población en el 2005, población en el 2007. Debe estar en miles. Vamos a ver. Sí, debe estar en miles. Eh, Altura sobre el nivel del mar, kilómetros cuadrados, que corresponde a la provincia. Población del 2013, densidad poblacional del 2013 y población del 2007. Entonces, grafiquemos alguno de ellos, algunas variables. Entonces, el comando para graficar era spmap. Voy a graficar la altura, los metros sobre el nivel del mar. Usando que los puntitos que formaban la frontera, donde cada provincia se identifica con la variable ID. En este caso, quiero que utilice la paleta de colores Rainbow y que haga 90, que segmente la variable altura en 99 grupitos. Corremos. Y estamos graficando altura. Sospecho claramente que la costa va a estar bien, las provincias pegadas al mar van a ser bien claras y las que están sobre la cordillera van a ser más oscuras, ¿no? Esperemos un poco. Y acá están. En este caso, creo que no está bien graficarlo así con esa paleta, ¿no? Esta paleta debe ser divergente, ¿no? De los tipos de paletas divergentes no está bien. Deberíamos poner una que sea continua. Utilicemos uno que sea rojos.
Me dice que la paleta rojos solamente permite a 9 grupos. Le cambia a 9, ya no a 99. Y acá, ¿no? Acá sí se ve mejor. eh, la costa bien clarita, la cordillera más oscura y acá la selva también más bajita, ¿no? Y acá me aparece que hay una provincia eh, sin datos, está en blanco, esto sin datos. Ese es el Putumayo. La provincia del Putumayo es una provincia difícil de trabajar porque es nueva. Se creó hace muy poco, 2017. Vamos a ver. Provincia del Putumayo. Se creó, veamos, 2014. Entonces, en el 2014 se creó la provincia del Putumayo y por eso es que en muchas ocasiones no hay información sobre eso. ¿Qué se hace cuando hay información sobre eso? Hay varias formas. Se le atribuye la información de sus vecinos o eh, se busca un share file donde esta provincia pertenecía a otros territorios, ¿no? Yo sospecho que esta provincia del Putumayo antes pertenecía a sus adyacentes, ¿no? Entonces busco un share file del pasado donde pertenecía a sus vecinos, al original, ¿no? A la provincia original. Puedo graficar la densidad, gráfico la densidad del 2013 usando los puntos de las fronteras de provincias y en una paleta de púrpuras. Densidad poblacional es un ratio de cantidad de personas por kilómetro cuadrado. Entonces, parece que la gente vive más cerquita entre sí en esta parte de la costa, Lima, Ica un poquito, y acá en el norte. Y la gente vive muy alejada una de otra en la selva, tiene sentido, ¿no? La gente vive muy lejos uno de otros y en Lima todos vivimos muy apretados, ¿no? Acá, por ejemplo, el más oscuro de todos debe tener más de 70 personas por kilómetro cuadrado, que es bastante. Listo. Y así podemos graficar más cositas. ¿Qué más podemos graficar con esto? Población, densidad, altura. Pueden ir probando con otras estas. Ahora vayamos a distritos. Distritos, igual descargamos el shapefile. Buscamos acá límites distritales. Lo descargamos. ¿Dónde está el botón de descargar? Distritales. Distritales, formato shapefile. Ese shapefile, según lo que veo, está actualizado para el año hasta el 2017. Descargamos. Del 2017 hasta hoy se han creado algún distrito, posiblemente. Aunque no lo crean, los distritos se crean con bastante frecuencia. Pasa desapercibido esa noticia de creación de distritos, pero sucede más frecuente de lo que creen. Vemos en mi carpeta, en mi directorio, acá aparece distritos, lo descomprimo. Uy, voy a sacar todo esto. Y acá me aparece, ¿no? 3, 4, 5, 6 archivos con el mismo nombre, solamente que cambia el formato. Entonces voy a mi do file y acá le pongo transforma
el shapefile llamado distritos, y esa información guárdamelo en una base de datos llamada Perudis y en otra llamada Cordis. Ya sabemos que en Perudis va a guardar los nombres de los distritos y en Cordis va a guardar las coordenadas de los puntitos que forman la frontera de los distritos. Corremos. Igual abro mi base de datos donde están las características, perdón, los nombres de los distritos. Me doy cuenta que tiene identificador del departamento, de la provincia, el distrito, la capital del distrito, eh, y nada más, ¿no? Todo lo demás es datos adicionales. Hago merge con la base de datos Cardis que yo les mandé. Y en Cardis, acá hay un problema. Antes de abrir eso, vayamos a la base de datos que creo llamada Cordis. En Cordis, primero abramos el Perudis. En Perudis estaba la lista de distritos y me doy cuenta que hay 1873 distritos. Vamos a ir a Google por casualidad. Distritos en Perú. Acá me dice, en el Perú hay 1874 distritos. ¿Qué? Pero en mi base de datos dice 1873. Hay uno más. Y acá me dice que hay 1896 distritos. ¿Cuál es real? 1874, 1896, 1873. Como les digo, la creación de distritos es mucho más frecuente de lo que creemos. Así que en el 2017 habían 1873 distritos. Desde el 2017 ya han pasado 6 años, entonces ya ha aumentado la cantidad de distritos, que ahorita debe estar, según esta información, en 1896. Es bastante la diferencia. Veamos. Y en esa base de datos, abrimos Cordis. Y en Cordis, donde están los puntitos de las coordenadas, tenemos 1.600.496 filas. Acá sí hay un montón de coordenadas, ¿no? Porque hay que dibujar un montón de fronteras, porque hay más de 1.800, 1.900, casi 1.900 eh, distritos, ¿no? Listo. Entonces, hacemos merge. Acá creo que hay un problema. Vamos a poner que haga match con Cardis. Debe estar mal digitado. Ubigeo. Vamos a abrir. Ubigeo. No hay la variable ubigeo acá. Pero la variable ubigeo es esta. Y de dis. Dijimos que ubigeo era una variable de 6 elementos, donde los dos primeros serán departamento, los dos siguientes provincia y los dos últimos distritos. Entonces acá debería ponerle renombra la variable iddpo con el nombre de ubigeo. Ahora probemos. Me dice, variable ubigeo no es el único, eh, mm, en tu base de datos master existe ubigeo, los valores de ubigeo se repiten. Nos veamos, vamos a poner duplicate, report, ubigeo, ya, solo eso. Y acá me dice, tu variable ubigeo se repite varias veces en tu base de datos master. Hay una observación que se repite 6 veces.
hay otra observación que se repite 10 veces, otra que se repite 12 veces. Entonces, el mismo vigeo está apareciendo un montón de veces. ¿Qué está pasando? Veamos. Entonces, y de 10, este debe estar mal. Vamos a tratar de corregir esto. 14. Ah, que me equivoqué. En lugar de IDPTO, en lugar de IDDIS, puse IDDPTO. Ahí estaba el error. Por eso me salía que había duplicados. A ver, ahora he cambiado a IDDIS o Vigeo. Ahora sí. Es normal en este caso que no haya hecho match con todos, porque en la base de datos CARDIS no estaba la información completa para todos los distritos, solamente para una parte. Pero está bien, no hay problema. Entonces acá tengo la información administrativa de los distritos y tengo una serie de variables como porcentaje de hogares sin paredes, sin paredes de buena calidad, porcentaje de hogares sin paredes de buena calidad, porcentaje de hogares sin techo de buena calidad, porcentaje de hogares sin desagüe, porcentaje de hogares sin agua potable, porcentaje de hogares que cocinan con combustibles contaminantes y porcentaje de hogares sin electricidad. Hay un montón de valores perdidos, sí, porque no hay datos para todos, lamentablemente, así que por eso hay un montón de valores perdidos. Cierro y voy a graficar la cantidad de hogares eh, con el porcentaje de hogares con paredes de mala calidad. Entonces, corro. Acá está. Hay varios distritos que que están en color blanco. Esos son los distritos para los cuales no tengo datos sobre esa variable. Entonces, este gráfico era paredes de mala calidad, ¿no? Parece que en la selva hay un montón de hogares con paredes de mala calidad. Acá también un poquito en la sierra. En la costa es lo de menos, ¿no? La costa parece que los hogares sí tienen paredes de buena calidad, ¿no? Y acá, bueno, grafiquemos otro. Densidad poblacional. Hace un rato graficamos la densidad a nivel de provincias, ahora grafiquémoslo a nivel de distritos. Me dice que no hay la variable densidad. No está acá. Probemos con F desagües. Corro. Y acá está, ¿no? ¿Dónde faltan desagües en el Perú? Parece que acá en la selva, algo en la sierra por acá. En la costa no tanto, ¿no? Parece que en la costa sí hay desagües. Listo. Esos son mapas de todo el Perú, pero yo también podría graficar mapas solamente para un distrito, solamente para una provincia. Entonces, por ejemplo, podría quedarme solamente con los que están en el departamento de Cusco y graficar la variable f desagües para todos los distritos de Cusco, ¿no? Del, del departamento de Cusco. Ah, esto borrar, creo. Acá me dicen. Hemos tratado de quedarnos con los que se llamaban Cusco en la variable non-dep, pero me dice que no encuentra esa variable. Debe estar con departamento. Acá sería departamento.
Y ya está, solamente los distritos de Cusco, ¿no? Y en Cusco me dice que falta desagües acá. Esta es la parte de la selva de Cusco, la Convención y toda esa zona. Cusco, ciudad, está acá y parece que va todo bien en Cusco capital. Si hay acceso en este caso, desagües. El problema está en la selva y acá abajo un poquito. Y así pueden limitar. Lo puedo grabar con GrabSafe en el formato que quieran. Ya está grabado. Ustedes van a su carpeta y ya tienen grabado su mapa. Quiero abrir. Vamos a ver en qué formato lo puedo grabar. Voy a grabarlo por acá. Grabar. Y luego puedo decir que lo grabe en GPH, con un nombre Cusco. Acá lo he guardado en formato de stat para abrir el gráfico. Está cargando. Vimos, ¿no? Cuando hicimos gráficos, que podríamos guardarlo en formato stata para poder modificarlo luego, o también podríamos guardarlo en formato PDF o formato PNG, ¿no? Vamos a poner PNG. Lo guardamos en PNG. Y acá está. Igual si quieren graficar algo más focalizado, acá quiero graficar solamente los que están en la provincia de Calca, ¿no? Entonces, Calca es una provincia de Cusco y la variable que identifica el nombre de provincia es provincia. Acá yo le puse non-prop, pero es provincia. ¿No? Copió todo de vuelta. Un segundo. Y acá está. Esto solamente es Calca. Calca tiene 3, 4, 5, 6, 7, 8 provincias y parece que la falta de paredes de buena calidad se aglomera acá en estos distritos que están lejos de la capital. La capital de Calca es Calca. Creo que es esta Calca. Calca. Ok, chicos, esos serían mapas. Y como les dije en la clase anterior, probablemente gran parte del examen parcial, de la evaluación parcial y evaluación final, tenga que ver con mapas. Ya. Eso. ¿Hasta ahí preguntas, chicos? No, profesor. Ya, va. Entonces, les prometí que hoy día iba a ser una sesión corta, así que vamos a hacer una introducción a la ENAV. Ahora, esta hora
Todas las sesiones van a ser sobre alguna base de datos peruana, ¿no? Y hemos visto todo esto que es introducción al manejo de base de datos con Stata. Ya sabemos lo básico hasta lo intermedio de lo que es Stata. Ahora nos toca aplicar esto a bases reales, ¿no? Todo lo que vimos fueron ejemplos donde había bases ficticias, eh, bases pequeñas. Ahora sí vamos a ir a bases reales. Entonces vayamos y pongamos INEI microdatos. Y acá nos aparece la página del INEI y nos abre este portal donde dice microdatos, base de datos. Y en este portal tenemos acceso a la información de la mayoría de bases de datos que levanta el INEI. No todas, porque hay bases de datos muy antiguas eh, que ya no están disponibles de forma rápida. Hay que pedirles al INEI. Y hay información que es un poquito confidencial que no se publica al internet, sino hay que pedirla con anticipación al INEI. Por ejemplo, hay una base de datos que hace poco me enteré que existía, que es una encuesta a aquellas personas que regresaron a su lugar de origen después de la época del conflicto armado, ¿no? Durante los 80s, 90s, la gente migró hacia la capital y hacia el extranjero, eh, escapando del conflicto, del terrorismo y del conflicto que básicamente estaba en la sierra. Y unos años después, cuando muchos de ellos, no todos, regresaron a sus lugares de origen, les hicieron una encuesta para preguntarles por qué habían regresado. Primero, por qué se habían ido, por qué regresaron, se fueron a dónde, eh, si regresaron con algún tipo de activo o de riqueza, si regresaron con familia o no, eh, cuáles eran sus planes en el futuro. Preguntas interesantes. Esa base de datos, como no se utiliza mucho y como ya nadie la recuerda, no está de acceso rápido, así que no está acá. Hay otras encuestas que hace el INEI que son muy especializadas y que se comparten solamente con algunos ministerios y se pueden compartir con investigadores o estudiantes siempre y cuando los estudiantes o investigadores lo pidan específicamente al INEI. Por eso existe una página, un correo del INEI donde ustedes pueden preguntar sobre las bases y eh, ese correo es muy bueno. El, el INEI contesta bastante rápido. Yo siempre escribo al INEI y me contestan muy rápido. Es info.inei@inei.gov.p. Si ustedes tienen alguna duda sobre el INEI, no saben cómo se calcula una variable, no encuentran una variable, creen que una variable está mal digitada, creen que la base de datos tiene algún problema, no les descarga la base de datos. En la encuesta ven, en la hoja del INEI ven que hay una variable, pero en la base de datos no hay una variable. Cualquier cosa que quieran preguntar al INEI, eh, este correo. Y resulta, cuando ustedes mandan ese correo, el mensaje le va a llegar a un analista del INEI. Si el analista a quien le llega el correo es muy pilas, muy buena gente, muy responsable, les va a responder muy rápido, pero pueden tener la mala suerte de que su mensaje caiga en la casilla de un analista que no sea tan diligente, así que vuelvan a mandar el correo para que le toque esta vez contestarle a otro. Porque el otro día justo una alumna de tesis me dijo que preguntó y nunca le contestaron, pero tuvo la mala suerte de que seguro su mensaje cayó en la casilla de un analista no tan bueno, ¿no? Entonces, no, si no les contestas es porque eh, han tenido la mala suerte de que el analista que le tocó su correo no es tan bueno, entonces vuelvan a mandar. Son muy, pero muy buenos ayudando. Ok, entonces regresemos acá. Con ese correo también se puede pedir esas bases de datos secretas, ¿no? Sí, no son secretas, solamente que no están disponibles en su página, ¿no? Pero sí puedes pedirles. Cualquier requerimiento al INEI es por ello. En ocasiones, cuando son bases de datos muy especializadas o que contienen información
privada, eh, el INEI les puede pedir que una autorización, ¿no? Por ejemplo, hace un tiempo yo necesitaba saber si varios chicos de la encuesta eran hermanos o no. Eso no se podía saber exactamente con el INEI, con la base de datos. Se podía suponer, pero no se sabía exactamente. Entonces, escribí y ellos me dijeron, sí, tales personas son hermanos. Entonces me lo dieron. Vamos a ver también en las siguientes clases que la ENAO panel se construye a partir de las ENAOs de corte transversal, pero uno no puede construir, uno no puede hacer, uno no puede agarrar el corte transversal y convertirla a panel porque no hay una variable identificadora de la persona durante varios años. Entonces uno no puede hacerlo. Les voy a mostrar esto. Ah, acá está INEI actualizado. Vamos a irnos a no corte transversal. En la no corte transversal hay 29 módulos, pero en la no panel hay solamente 6 módulos. ¿Por qué en uno hay tantos módulos y en el otro hay pocos módulos, a pesar de que la de panel se construye a partir de algunas observaciones de la de corte transversal? Resulta que sí se puede crear, se puede apilar o se puede crear los demás módulos para panel, solamente que el INEI no lo hace porque eh, los demás módulos son módulos con pocas respuestas y la información que se podría lograr no es tan buena, entonces no lo hace. Pero uno podría construirlo, pero para construirlo necesita una variable identificadora de la persona para ver si se repite esa persona en varios años. Esa variable no está cuando descargan, tienen que pedirla en específico al INEI y probablemente les digan que no les pueden dar porque es información confidencial. Eh, pero tendrían, si por ejemplo tienen financiamiento del Banco Interamericano del Desarrollo y el Banco Interamericano les da una carta diciendo eh, que es necesario esa variable para hacer una investigación que va a tener impacto en política pública, algo así. O sea, los auspicia, les pueden dar, pero usualmente no se da de forma tan fácil, ¿ya? Pero igual, no pierden nada intentando escribir al email. Hace un tiempo, ustedes seguro conocen a Melissa Dell, una economista muy famosa que enseña en Harvard. Ella hizo un trabajo para Perú que se llama, eh, que es sobre la mitad peruana. En algún curso lo han visto, lo van a ver eventualmente, que es esta, The Persistent Effects of Peru Mining Meetup. Por ejemplo, para hacer ese paper, ella necesitó datos sobre características antropométricas de niños de la sierra peruana, ¿no? Peso, talla, edad, todo eso. Y resulta que cuando pidió la información, algún analista despistado del INEI lo entregó con los nombres, apellidos y DNIs de los niños. Y Melissa Dell, como no conoce mucho el sistema informático del Perú, lo publicó. Ahora en Internet está la base de datos de muchos niños peruanos con nombre y apellido y su edad en ese año, en ese momento, su peso, su talla, información que no debería ser de acceso público y que debería ser anonimizada, pero está ahí publicada porque a un despistado del INEI se le pasó y, y lo compartió con los nombres, ¿no? Cuando vamos a descargar la NAU, se van a dar cuenta que no hay ni nombres, ni apellidos, ni DNIs, nada. Nada que pueda identificar a la persona que está siendo encuestada.
Porque se imaginan que ustedes descarguen el INEI, la ENAO, y puedan identificar a quiénes son los peruanos que ganan más plata en el Perú, identificar dónde están, identificar cuántos hijos tiene, dónde vive, cuánto gana. Sería un poco riesgoso, ¿no? Por eso todo está anonimizado, pero a veces, como ese caso que les cuento, ocurre que se filtra esa información. Ya, dicho eso, veamos. Acá tenemos dos pestañas, uno que dice consulta por encuestas y otro que dice documentación. Consulta por encuestas es para descargar las bases de datos y documentación para ver todo lo que está detrás de la encuesta, como su ficha técnica, diccionarios, cartillas, eh, eh, análisis de variables, análisis de consistencia, todo eso. Vamos a entrar a eso, documentación. Documentación y vamos a buscar la ENAO actualizada. ¿Por qué hay una ENAO anterior y una actualizada? Resulta que la ENAO eh, tiene vida desde el 97, 1997, pero en el 2012, 2013 más o menos, hubo un cambio de metodología. Antes del 2012 se medía las preguntas y la forma de hacer el muestreo eran distintas a lo que es actualmente. ¿Y por qué se cambió? Porque hubo la opinión de varios organismos internacionales que dijeron que estas encuestas de hogares deberían ser comparables entre países. Entonces, dijeron, sería ideal si estas encuestas que se hacen en la mayoría de países del mundo tengan preguntas parecidas, se hagan muestreos parecidos, de modo de que se pueda comparar información entre países. Y por eso es que desde ese año está la metodología actualizada. Entonces, acá, metodología actualizada. Esta primera línea que dice condición de vida y pobreza ENAU es la de corte transversal, es decir, la encuesta que se levanta año a año. Y la de ENAU panel, que es esta, hace seguimiento a las mismas personas durante varios años. Por el momento vamos a ver la de corte transversal. Elegimos cualquier año, 2022 si quieren. Y acá me aparece anual, trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3, trimestre 4. Resulta que la ENAU se levanta a lo largo de todo el año. ¿Por qué? Para evitar sesgos por temporadas, ¿no? Eh, si se levantaría la ENAU solamente en diciembre, habría un problema porque todos gastan mucho en diciembre por Navidad. Si solamente se levantaría en enero, febrero, nadie iría al colegio porque están en vacaciones. Mucha gente está en vacaciones, todos los niños están en vacaciones. Si solamente se levanta en julio, mucha gente sale de vacaciones, entonces habría sesgo en información levantada. Por eso se levanta a lo largo de todo el año. El que dice anual consolida toda esa información, junta toda la información de todos los meses, de todos los trimestres en una sola base de datos. Y acá tengo 28 documentos, desde la rutina de cómo se mide la pobreza, la ficha técnica, cómo se calcula el factor de expansión, los cuestionarios, los manuales, un montón de cosas. Lo primero que vamos a ver es la ficha técnica. Ficha técnica lo va a descargar, abrimos y acá me dice, la encuesta nacional de hogares es la investigación que permite al Instituto Nacional de Estadística e Informática desde el año 1995 efectuar el seguimiento de los indicadores de las condiciones de vida. Ha tenido cambios, desde el 2007 ha tenido un cambio por recomendación del Banco Mundial, en el 2010 ha tenido algunos cambios y durante el COVID también ha tenido algunos cambios sobre cómo levantar la información. ¿Cuál es el objetivo de la ENAU? Primero, generar indicadores que permitan conocer la evolución de la pobreza, el bienestar y de las condiciones de vida de los hogares. También su objetivo es efectuar diagnósticos sobre las condiciones de vida y pobreza de la población.
Tres, medir el alcance de los programas sociales, alimentarios y no alimentarios, la mejora de las condiciones de vida de la población. Servir como fuente de información a instituciones públicas y privadas, así como a investigadores. Y finalmente, permitir la comparabilidad con investigaciones similares en relación con las variables investigadas. Palabras que se repiten un montón: pobreza, pobreza, bienestar y también algo interesante, programas sociales, ¿no? Entonces, el objetivo principal es ver cómo le está yendo a la gente en su condición de vida. Si son pobres, no son pobres extremos, y también ver si los programas sociales están ayudando o no a superar esa condición de pobreza. ¿Qué más? La encuesta se realiza en el ámbito nacional, en el área urbana rural, en los 25 departamentos del país y en el Callao. Se levanta continuamente desde enero a diciembre de todos los años y tiene los siguientes temas. Se levanta preguntas sobre el tema de vivienda y del hogar, sobre características de los miembros del hogar, sobre educación de los miembros del hogar, sobre salud de los miembros, sobre empleo, sobre el sistema de pensiones, sobre inclusión financiera, sobre ingresos por trabajo, sobre trabajo para los desocupados, trabajo anterior para los desocupados, ingresos por transferencias corrientes, ingresos por rentas, otros ingresos, gastos, programas sociales alimentarios como Carihuarma, programas sociales no alimentarios como Juntos, participación ciudadana, gobernabilidad, democracia y transparencia, percepciones del hogar, discriminación y acceso a la justicia. Pues básicamente, todas las preguntas se enmarcan en esos temas, esos tópicos. ¿Cuál es la población objetivo? La población de estudio es el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes en el área urbana y rural. Por no ser parte de la población de estudio, se excluye a los miembros de las Fuerzas Armadas que viven en cuarteles, campamentos, barcos y otros. También se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas, como hoteles, hospitales, asilos y claustros religiosos, cárceles. Y una pregunta interesante es, si esto se llama Encuesta Nacional de Hogares, ¿se encuesta a los indigentes que no tienen hogar? No están, ¿no? No están los indigentes que viven, que están en condición de calle, no están los que están en cárceles, no están los que están en asilos, ni a la población religiosa que vive en monasterios, claustros. Entonces, ahí puede haber algún sesgo, ¿no? Porque claramente los que están en condición de calle están en extrema pobreza, pero no se incluyen en, en esta encuesta. Eso puede ser un sesgo interesante. Luego, cuando hablamos de diseño y marco muestral, lo que se refiere es cómo se decide quiénes contestan la encuesta y quiénes no. En cualquier curso de estadística inferencial, a ustedes les dicen que la mejor forma de levantar información para una encuesta es aleatorizando, ¿no? Tengo una población de 1 millón de personas. Si quiero levantar una encuesta representativa, aleatorizo una cantidad de personas. eh, ¿Qué cantidad? Hay una formulita que te dice para tal nivel de significancia y aceptando tal nivel de error, tengo que encuestar a cierta cantidad de personas, ¿no? Seguro ustedes recuerdan en las elecciones presidenciales, cada vez que hacen encuestas para saber las preferencias de los votantes, encuestan alrededor de 2.500 personas y con esas 2.500 encuestas sacan los resultados, que es la preferencia de los peruanos por los candidatos presidenciales, ¿no? Entonces, ese numerito, que es 2.500 más o menos, no es un número que se lo inventan los, las encuestadoras, sino es un numerito que sale de una fórmula donde les dicen
No de esa fórmula, vamos a poner fórmula, muestreo, aleatorio simple. Y una formulita, o varias formulitas dependiendo de lo que estén midiendo. Tenemos, ah, por ejemplo, acá está. Dependiendo de qué estén midiendo, sea una variable binaria, una variable categórica, una variable continua, dependiendo qué error quieran aceptar, hay diferentes fórmulas, ¿no? Este es el más simple para una variable binaria. P es la probabilidad de acierto, 1 menos P es la probabilidad de fracaso. E, sin más recuerdo, es el error que uno quiere aceptar. Y Z es el tamaño de la población. Entonces, ponen esa fórmula y le sale el numerito. Y eso es lo que utilizan los encuestadores para saber a cuántos deben encuestar para tener representatividad sobre la población. Pero en el caso de una encuesta nacional de hogares, no pueden hacer una aleatorización simple. ¿Por qué? Porque corren el riesgo de sobre representar ciertos departamentos o territorios y subrepresentar otros, ¿no? Porque claramente, si ustedes aleatorizan los entrevistados en todo el país, va a haber más limeños que gente de Puno, porque hay más limeños en la población. Por eso se hace una aleatorización estratificada. ¿Qué es una aleatorización estratificada? Que primero se determina espacios territoriales que se llaman conglomerados, y dentro de los conglomerados se aleatoriza quiénes responden la encuesta y quiénes no responden la encuesta. En otras palabras, se parte al Perú en diferentes, eh, se divide el Perú en muchos territorios chiquitos que se llaman conglomerados, que son unas cuadras, unas 3, 4 cuadras, y dentro de esos grupitos, de ese territorio, se aleatoriza qué hogares responden y qué hogares no responden. Y, por ejemplo, acá me dice, acá están, la unidad de muestreo es el conglomerado que tiene en promedio 140 viviendas particulares. Entonces, se determina el conglomerado, que es un espacio territorial, que tiene más o menos 140 viviendas, y se aleatoriza eh, algunas de esas viviendas van a ser encuestadas y otras no. Eso en el área urbano, donde la población está más o menos concentrada. Eso no puede hacerse en el área rural porque la gente está más dispersa. En el área rural se hace la aleatorización por centro poblado. Entonces, en cada centro poblado se aleatoriza qué hogares o qué viviendas eh, van a ser encuestadas, ¿no? Y acá me dice, la muestra es de tipo probabilística de áreas estratificada, multietápica e independiente en cada departamento. Mucho floro, básicamente lo que me está diciendo es que la, la partición en conglomerados se hace a nivel de departamentos, se hace en diferentes etapas, se corta primero en grandes grupos, luego esos grandes grupos se cortan en más chiquitos hasta llegar a conglomerados. Eso es estratificar, partir en grupos, y recién ahí, dentro de cada conglomerado, se aleatoriza para ver quiénes contestan. El nivel de confianza es 95%. En econometría van a ver seguro que en ciencias sociales el nivel de confianza aceptable es 95%. En otras áreas del conocimiento, como en, no sé, física, química, ingeniería, eh, el nivel de confianza aceptable es 99%, y en otras áreas menos exigentes es 90%. En ciencias sociales es 95%. ¿Qué más? Luego de hacer toda esa aleatorización, se han encuestado a 36.848 viviendas, que 24.256 están en el área urbana y 12.592 en el área rural. Esos son viviendas, no son hogares, por si acaso. Las viviendas
son unidades eh, físicas, ¿no? Son casas, departamentos. Dentro de cada casa, dentro de cada departamento pueden vivir más de un hogar, ¿no? Ustedes claramente, el típico ejemplo de en una casa, el primer piso vive los abuelitos, en el segundo piso viven un hijo con su esposa, en el tercer piso otro hijo con su otra esposa y así, ¿no? Entonces, dentro de una vivienda puede haber varios hogares. ¿Qué más? Acá me da el total de viviendas encuestadas en cada departamento y esto es importante, nivel de inferencia. Con esta información que levanta el INEI, eh, que es una muestra, esa muestra me puede sacar conclusiones sobre qué. Y acá me dice, puede sacar conclusiones sobre el Perú, sobre el Perú urbano o rural, sobre cada departamento del Perú, sobre la costa urbana, costa rural, sierra rural, selva rural y área metropolitana de Lima y Callao. Es decir, si yo quiero estudiar la pobreza en el Perú en el 2020, sí puedo, anual nacional. Puedo estudiar la pobreza eh, en las zonas urbana y rural en el 2020, sí puedo, acá está urbana rural 2020. Puedo estudiar la pobreza en cada uno de los departamentos en el 2020, sí, acá está. Puedo estudiar la pobreza en la costa urbana, costa rural, selva rural en el 2020, sí. Puedo hallar y, eh, puedo hallar y estudiar la pobreza de Lima Metropolitana y Callao en el 2020, sí. Pero ¿puedo estudiar la pobreza en el distrito de Jesús María en el 2020? No, no, acá no aparece provincia, acá no aparece distritos. Entonces, no puedo estudiar ni sacar conclusiones a nivel de distritos porque no tiene inferencia distrital. No puedo sacar conclusiones sobre provincias porque no está la inferencia provincial. Mucho menos por cuadras o bloques, por manzanas, no. Lo mínimo que puedo estudiar son departamentos. Es el más chiquito área que puedo estudiar. Y bueno, esto de Lima Metropolitana. Igual, si me piden hallar la pobreza en el trimestre 1 del 2020 en el Perú, sí puedo. Me piden hallar la pobreza en el trimestre 1 del 2020 separado por urbano-rural, sí puedo. Me piden hallar la pobreza en el trimestre 1 del 2020 en cada uno de los departamentos del Perú, no puedo. Acá me dice que datos trimestrales para cada departamento no se puede. Datos trimestrales para datos trimestrales de pobreza para la sierra urbana, sierra urbana, selva rural, tampoco se puede, porque acá me parece que no. Entonces, esta partecita de nivel de inferencia es un, una parte que siempre hay que revisar antes de trabajar con una encuesta, porque eso nos va a indicar qué se puede hacer y qué no se puede hacer en una investigación, ¿no? Eh, Desde hace algunos semestres asesoro, soy JP de seminario de tesis 2, a veces seminario de tesis 1, y el problema común es que los chicos quieren exigir demasiado a una base de datos que no tiene inferencia sobre eso, ¿no? Nos quieren estudiar la anemia en los distritos de Cusco, pero no se puede. Quieren estudiar la pobreza a nivel distrital con la ENAU, no se puede. Entonces, lo primero que hay que revisar es esto, nivel de inferencia. Y cada encuesta, sea la ENDES, la RENAMU, la ENA, cualquier encuesta tiene su segmento de nivel de inferencia. Listo. ¿Qué más? Nos dicen, informantes. ¿Quiénes responden la encuesta? Responde el jefe de hogar, el cónyuge o la cónyuge, todos los perceptores de ingresos, todas las personas de 12 y más años
y todas las personas de 18 y más años. Hay un montón de preguntas en la ENAU. Me dice que hay 404 preguntas, que es bastante. Se demora bastantes horas en llenar la encuesta. Y bueno, ¿qué más? Todo lo demás ya es complementario. Acá me da una lista de subtemas. Importante. Acá, factor de expansión. El factor de expansión es un numerito que nos da la encuesta y que representa a cuántas personas un elemento de la muestra representa. ¿Qué quiere decir eso? Sucede que cada persona que uno encuesta tiene que representar a una cantidad de personas de la población, ¿no? Por ejemplo, a mí me encuestan en la ENAU, entonces mi información debe ser válida para 200 peruanos, ¿no? Ese es el factor de expansión. Es una variable que te dice cada individuo de tu muestra a cuántos peruanos representa. Ese numerito lo vamos a desentrañar con más cuidado en las siguientes clases, pero si alguien tiene curiosidad, hay un documento que se llama Método del cálculo de factor de expansión anual, que es bien interesante porque tiene que ver con el cálculo de la probabilidad de ser encuestado. Mientras, si yo vivo al lado del INEI de Jesús María, y es muy fácil encuestarme, por tanto, entonces mi información no es tan valiosa para el INEI porque soy fácil de encuestar. Si soy fácil de encuestar, no soy valioso para el INEI, por tanto mi factor de expansión es muy bajo. Si yo vivo a 4.000 metros de altura y es muy difícil encuestarme, porque el encuestador debería viajar varias horas, caminar, acampar para llegar hasta mi casa, como mi información es muy difícil de conseguir, es muy valiosa. Como es muy valiosa, mi factor de expansión va a ser muy grande. Eso vamos a verlo con más detalle en las siguientes clases. Luego, imputación. Resulta que hay variables en las cuales hay un montón de valores perdidos. Y por naturaleza a veces sucede. Por ejemplo, hay una pregunta que dice, ¿cuánto pagaría usted por el alquiler de su casa? Y es una pregunta un poco rara, ¿no? Porque, o sea, yo estoy acostumbrado a vivir en mi casa, nunca he pensado cuánto pagaría de alquiler. ¿Cómo te respondo eso? Ese tipo de preguntas es mejor imputarlas. Es mejor que el INEI diga, calculando más o menos dónde está tu casa, qué tamaño tiene tu casa, cuántas habitaciones tiene, mm, un promedio de lo que costaría alquilar tu casa es tanto. Entonces, hay ciertas variables eh, que se imputan, que no son respuestas directas de las personas, sino que el INEI las pone. Pero eso tiene su metodología. Y eso también vamos a verlo luego. Luego, deflactores, que también vamos a verlo luego, pero es interesante. Los deflactores seguro les suena, que en macroeconomía probablemente vieron el deflactor del PBI, pero el deflactor que ustedes vieron en macroeconomía es el deflactor temporal, ¿no? Yo tengo varios periodos, pero yo quiero comparar eh, cómo aumentan los precios en el tiempo, utilizo los deflactores, ¿no? ¿Cómo era la inflación calculada eh, con deflactores? Era deflactor de este año menos el deflactor del año anterior, todo eso entre deflactor del año anterior, todo eso multiplicado por 100%, ¿no? Así se calculaba la inflación a raíz de los deflactores. Entonces, los deflactores sirven para calcular el cambio de precios en el tiempo. Pero también hay un deflactor espacial. El deflactor espacial se refiere a que las cosas no cuestan lo mismo en diferentes partes del territorio. Una Coca-Cola no cuesta lo mismo en el Callao
que a 4.000 metros de altura en Puno. Tienen diferentes precios. El limón no cuesta lo mismo en Piura que lo que cuesta en Cusco. Los chifles no cuestan lo mismo en Piura que lo que cuestan en Tacna, ¿no? La papa no cuesta lo mismo en Cusco que lo que cuesta en Lima. Son los mismos productos, es el mismo país, pero en diferentes territorios del país cuesta distinto. Y tiene que ver por un montón de cosas, por el costo de vida el costo de vida de la región, tiene que ver con la accesibilidad a mercados, con la conectividad, tiene que ver con las distancias, el costo de transporte. Entonces, no es lo mismo ganar 1.000 soles en Lima que ganar 1.000 soles en Puno, ¿no? Entonces, si queremos comparar bienestar de las personas, no podemos decir que una persona que gana 1.000 soles en Lima está igual de feliz que una persona que gana 1.000 soles en Puno. Hay que estandarizar esos valores considerando cómo varían los precios a lo largo del territorio. Y para eso está el deflactor espacial, que vamos a también ver luego. Ok, chicos, hasta ahí preguntas. No, profesor. Bueno, les prometí una clase corta, así que eso sería todo por hoy, chicos. Y ya nos vemos el lunes, donde ya vamos a completar más documentación de la ENAU y vamos a empezar a utilizar, a descargar y luego a manipular los módulos de la ENAU. Ok, chicos, eso sería todo por hoy y me quedo un rato por si alguien tiene alguna pregunta, duda, inquietud.